Según el gobierno colombiano, el nuevo acuerdo con las FARC recoge más del 80% de las inquietudes de quienes votaron no en el plebiscito. Pues este es el acuerdo final, este es el acuerdo definitivo. Pero además quiero agregarle algo, una consideración de tipo personal. Yo quiero transmitir a los colombianos, realmente no hay espacio para una nueva negociación. Yo quiero acá hacerle un reconocimiento a la delegación de las FARC, porque como decía al comienzo, me parece que se comportó de manera muy madura y aceptaron una cantidad de cosas que no es fácil para una guerrilla aceptarlo. Sin embargo, desde los sectores que promovieron el no para que los acuerdos de La Habana fueran renegociados, reclaman más ajustes. Pero los inamovibles del no, que fluyen del 2 de octubre, pues fueron desconocidos en eso que el gobierno llama un nuevo acuerdo, pero es el mismo acuerdo, con modificaciones insustanciales. Es el mismo acuerdo maquillado. Mientras algunos puntos del nuevo documento coinciden con lo anticipado por el presidente Juan Manuel Santos antes de su publicación, otros generan dudas y preocupaciones. Se habla de más de 400 personas privadas de la libertad. Sus familias esperan una verdad para poder cerrar un duelo, esperan una noticia, y durante estos 4 años no se dio ninguna noticia ni se avanzó en este tema. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde orillas políticas opuestas, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y el reconocido jurista Jaime Castro analizan y debaten el contenido y los alcances del nuevo acuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el denominado nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. El documento de 310 páginas, según los negociadores del presidente Juan Manuel Santos, incluye la mayoría de las propuestas que fueron presentadas por quienes promovieron la votación del no en el plebiscito del pasado 2 de octubre. La noticia: horas antes del anuncio del acuerdo por parte del mandatario colombiano, el expresidente, senador y líder opositor Álvaro Uribe Vélez pidió que los textos no tuvieran alcance definitivo. Sin embargo, este martes, el jefe negociador del equipo del gobierno, Humberto de la Calle, advirtió que el nuevo acuerdo con las FARC es completamente definitivo. El punto clave de esta noticia: según el gobierno, el nuevo acuerdo con las FARC contempla precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 temas que fueron llevados a La Habana luego de numerosas reuniones entre voceros del no y el gobierno. En el caso, por ejemplo, de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, regirá un plazo de 10 años para su funcionamiento, pero esa instancia tendrá 5 años más para concluir su actividad y que, según lo ha dicho este acuerdo, aparece en el texto, podrán ser prorrogados. 300 páginas, un documento extenso y complejo, se tomó como base el firmado el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena y sobre este se trabajó. El resultado, una serie de modificaciones y agregados de los promotores del no que hasta ahora Colombia empieza a digerir, a analizar y a tomar posición. Es la conclusión de 4 años de negociaciones entre el gobierno y las FARC, o mejor, entre el gobierno, las FARC y ahora los promotores del no. Según el Premio Nobel de Paz 2016, Juan Manuel Santos, este es un acuerdo donde se recogieron modificaciones en 56 de los 57 ejes temáticos. Todos, absolutamente todos, fueron discutidos a profundidad con las FARC y defendidos por la delegación del gobierno con total lealtad y fidelidad a lo expresado por los diferentes sectores. En rueda de prensa, el jefe negociador del gobierno colombiano señaló que solo quedaba pendiente por fijar la manera como será refrendado antes de su implementación. Realmente no hay espacio para una nueva negociación, eso es lo primero. Ya lo describimos Sergio y yo, es que después de 130 horas de trabajo minucioso con las FARC, realmente esto es lo que tenemos. Me parece que sobre esa base hay que trabajar. Por su parte, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, subrayó el hecho de que las FARC hayan aceptado reducir varias de las concesiones que habían obtenido en el anterior acuerdo. Quedaron próximamente de darnos los nombres
de 2 o 3 lugares donde habría una nueva salida de menores. El nuevo texto tiene varios cambios significativos, pero también deja varios temas sin resolver, que son premisa para la oposición. En la nueva redacción, las FARC están obligadas a reparar a las víctimas, por lo que tendrán que hacer un inventario de sus bienes. El capítulo referente a la Jurisdicción Especial para la Paz fue el que tuvo más modificaciones, un total de 68. Se eliminó la posible presencia de jueces extranjeros, se limitó a 10 años su funcionamiento y se precisó el alcance de este mecanismo de justicia transicional. Eso se logró. Funcionará hasta por 10 años y solo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años. Sin embargo, no hubo avances frente a la participación política de las FARC, pues indicaron que la esencia de los acuerdos era cambiar las balas por los votos. En el nuevo acuerdo se incluyó expresamente que el partido que surja de la reincorporación de las FARC no podrá, repito, no podrá inscribir candidatos para esos espacios. En lo que concierne a las FARC y al gobierno, parece haber un ambiente de satisfacción frente a los nuevos acuerdos. Sin embargo, sectores de la oposición y promotores del no aseguran que este no debe ser el acuerdo definitivo y exigen más ajustes. Corregir lo que debe ser corregido de este que se ha querido presentar como un nuevo acuerdo, pero que en realidad parece no serlo. Hay algunas modificaciones, pero en los sustantivos sigue siendo igual que el anterior. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre ese tema de análisis del día de hoy. ¿Cree usted que este denominado nuevo acuerdo con las FARC debe ser definitivo, como asegura el gobierno, o debe quedar abierto a nuevos ajustes, como lo sugieren los promotores del no? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Más adelante estaremos leyendo algunas de sus opiniones. Voy a saludar al panel de invitados que tenemos el día de hoy en la ciudad de Bogotá. En la sede del Congreso de Colombia está Mauricio Liscano, es el presidente del Congreso de Colombia, senador por el partido de la U. Bienvenido, senador, al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches a todos los televidentes y a quienes nos acompañan en el estudio. Desde la óptica de dos agudos juristas, también queremos analizar este denominado nuevo acuerdo de paz. Saludo a Jaime Castro, reconocido jurista colombiano, ex constituyente y ex ministro de Gobierno. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Gracias por su invitación. Para mí es muy grato poder debatir con el señor presidente del Senado, doctor Liscano, y con un gran jurista, Juan Manuel Charri, en la noche de hoy, el tema de actualidad. Usted lo ha dicho, también está con nosotros Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista y es conjuez de la Corte Constitucional. Doctor Charri, bienvenido a La Noche. Jefferson, televidentes, muy buenas noches. Un saludo muy especial al doctor Liscano y al doctor Castro. Tres aristas diferentes. Comienzo con el presidente del Congreso de Colombia. Doctor Mauricio Liscano, para usted este nuevo acuerdo de paz que fue presentado hace pocos días a Colombia y al resto del mundo, ¿representa y respeta el mandato que dejó en las urnas ese plebiscito del pasado 2 de octubre o sencillamente es un acuerdo maquillado, como lo dijo el exprocurador Alejandro Ordóñez? No, yo creo que es un acuerdo que por supuesto incluye muchas de las inquietudes de quienes votaron por el no, un acuerdo que claramente precisa el tema de restricción de la libertad, uno de los temas que más polémica y más dudas generó en la opinión pública a la hora de votar, un acuerdo que precisa, por ejemplo, la conexidad entre el delito político y el narcotráfico, otro de los temas que tenía dudas, donde dice que será este tribunal con sentencias, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, caso a caso, el que determinará esa conexidad, un acuerdo que claramente saca todo esto del bloque de constitucionalidad, que aclara muy bien el tema de la ideología de género, que tiene las fuentes de financiación, que mejora el tema de agricultura, que aclara la reparación de las víctimas y el inventario de bienes. Yo diría que de verdad aquí hay un gran esfuerzo, un gran avance y se incluyen muchísimas. Yo estuve en algunas de las negociaciones, no en todas. Yo diría que se incluyen muchísimas de las peticiones que hicieron los líderes del no y por supuesto este es un mucho mejor acuerdo del que se firmó en el pasado. Doctor Jaime Castro, ¿qué opinión tiene usted?
Yo creo que estamos no en presencia de un nuevo acuerdo, sino en presencia de un nuevo texto del viejo acuerdo. Porque, como lo advirtió el gobierno desde el comienzo y lo ha repetido últimamente, se le hicieron ajustes y precisiones al acuerdo inicial. No se le hicieron cambios de fondo. Su filosofía, su estructura, sus grandes principios, toda su orientación se conserva. Entonces, aunque en este momento los partidarios del no, digamos que no apoyamos este nuevo texto del viejo acuerdo, yo creo que no hay espacio ni político ni espacio temporal para una nueva negociación. Lo que hay que preguntarse en este momento es cómo se va a refrendar y cómo se va a implementar ese nuevo texto, que tiene, entre otras cosas, 12 o 15 páginas más del texto original, que era de 297 páginas y ahora es de 310. Doctor Castro, pero hablar de términos de tiempo, ¿no sugeriría de alguna manera una presión precisamente a esos sectores que votaron por el no? ¿Una presión para que acepten quizás un texto que no consideran que respeta ese mandato del pasado 2 de octubre? Sin duda alguna, no se respeta el veredicto popular del pasado 2 de octubre y la única manera como se podría manifestar con carácter obligatorio desde el punto de vista político sería realizando un nuevo plebiscito. Pero ahí es donde yo digo que no hay espacio político ni espacio temporal para la convocatoria de un nuevo plebiscito, que además depende de la voluntad del gobierno. El gobierno no está obligado a convocarlo, es completamente discrecional. Y es claro que si el gobierno llegase a convocar para febrero o marzo del año entrante un nuevo plebiscito, lo perdería por 500,000 de votos, por dar algunas cifras. Porque no hay satisfacción de quienes votamos con el no, con el nuevo texto, y porque a eso habría que sumarle la inconformidad popular con la reforma tributaria que está aprobando el Congreso de la República y que sin duda alguna se expresará en la votación que tendría lugar con el nuevo plebiscito. Abogado constitucionalista Juan Manuel Charri, ¿cuál es su opinión? Bueno, el gobierno ha señalado que el 80% de los puntos que señalaron los promotores del no están incluidos en el acuerdo. Lo cierto es que el efecto del plebiscito fue entender que debían acotarse o limitarse unas concesiones excesivas que se habían hecho inicialmente y que deben estar ajustadas en el documento. Si los promotores del no aceptan el nuevo acuerdo, pues tendremos una paz negociada entre el gobierno y las FARC sin el respaldo de todas las fuerzas políticas y con un no como antecedente. De manera que el efecto del no consistía en que se sumaran todas las fuerzas políticas al ajuste o a la renegociación del acuerdo, y si eso no se logra, pues tendremos un acuerdo con una legitimidad limitada. Doctor Lizcano, usted como presidente del Congreso quizás nos puede responder esta pregunta, este interrogante que de alguna manera dejaba entre líneas el doctor Jaime Castro. En este momento, la refrendación de este denominado nuevo acuerdo, ¿se hará a través del Congreso o se hará vía plebiscito? ¿Qué información tiene usted sobre eso, teniendo en cuenta que usted hace pocas horas se reunió con el presidente Juan Manuel Santos? Yo le puedo decir al país que discutimos por 2 horas los presidentes de los partidos, los voceros con el señor presidente, como cuál sería el mejor mecanismo de refrendación. Las conclusiones fueron, pues en primer lugar estamos a la espera de lo que decían los líderes del no. No podemos todavía atropellar con una refrendación hasta que ese tema no esté resuelto, pero sí se discutieron las opciones. El plebiscito, hay que decirlo, está totalmente descartado. Como bien lo dijo Jaime Castro, doctor Jaime Castro, no está el espacio político, más polarización, más desgaste, y quedan algunos otros mecanismos, como los cabildos abiertos, los consejos de las asambleas o el propio Congreso. Sobre esas posibilidades hay un debate. Yo he propuesto que sea el Congreso. Hay otras personas que dicen que no necesariamente se necesita una refrendación,
que se puede pasar directamente a una implementación en el Congreso. Ese debate, hay que decirlo con toda honorabilidad, no está cerrado, no hay una decisión por parte del gobierno, de los presidentes de los partidos. Seguiremos en la discusión cuando el presidente vuelva. Por ahora lo que está descartado es el plebiscito. Sí consideramos los presidentes de los partidos que este es un acuerdo final, que va a ser muy difícil cambiarlo por las condiciones con las que se ha logrado, que también, por supuesto, este es un acuerdo que requiere implementarse rápidamente, pero que vamos a esperar un tiempo prudencial, porque hay que esperar la respuesta de los líderes del no, que es fundamentalísima para decidir nuevamente con ellos cuál es el mecanismo de refrendación. Eso todavía ni se va a refrendar todavía, ni está dispuesto el mecanismo.